que me gustaría hablar hoy de un tema que a veces no se entiende. Y justamente el tema es que a Dios es muy difícil entenderlo. Vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 13, que el libro de Juan capítulo 13 menciona, habla sobre la Santa Cena, ¿no? Mejor dicho, habla sobre dar la introducción a eso, que es la de que Jesús lava los pies de sus discípulos. Y saben que, haciendo un poco la historia de cómo llegan los discípulos a este momento, vieron que muchos de nosotros, yo lo he visto a lo largo del tiempo, que tal vez alguno no quiere participar de la Santa Cena porque no se siente del todo digno. Pero ¿saben cómo estaban los discípulos en el momento de la última cena? Estaban todos, no peleados, no digamos peleados, pero estaban todos mirándose con recelo uno al otro porque cada uno pretendía ser mayor que el otro. ¿Se acuerdan que unos capítulos anteriores, eso está en Mateo, dejen ahí marcado Juan 13, vamos a Mateo 20, Mateo 20, 21. Estaba el conflicto entre dos hermanos, ¿no? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, uno a la derecha y otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, sí, podemos. Es seguro. Uno le pregunta algo, sí, seguro. Vos pedime lo que quieras, yo cumplo. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Claro, los discípulos estaban enojados porque se le adelantaron estos dos. Y saben que la madre de estos dos discípulos, que eran Juan y Santiago, era una de las mujeres que acompañaban en el peregrinaje a Jesús junto con sus discípulos, porque en varias partes del Evangelio se menciona que iban los discípulos y también algunas mujeres que los acompañaban. Bueno, la madre de Santiago y Juan era una. Por ahí leí que se llamaba Salomé, pero no lo leí en un solo lugar, en una sola fuente, así que no puedo confirmarlo. Pero sí, la hermana White, en el de otras gentes, dice que la madre de estos dos chicos, de estos dos muchachos, acompañaban al grupo. Entonces, claro, todos se imaginaban que Jesús iba a ser coronado pronto. Y acuérdense que en el lavamiento de los pies, en la última cena, ya había Jesús hecho su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino, ¿no? Que era la antesala de que cuando un rey volvía de la guerra, el rey entraba montado en un pollino y estaban todos los esclavos, todos los reyes capturados iban delante en su procesión, ¿no? Y para su vuelta triunfal. Entonces Jesús entra de esa manera y aclamado por las multitudes, porque estaban todos los que habían sido sanados por él ahí. Entonces todos dijeron, bueno, ya está, el reino ya está, porque Jesús decía, el reino se ha acercado, el reino ya está. Pero sin embargo, uno quería ser mayor que el otro. En Mateo 20 también se menciona que cuando Jesús instaure su reino en la regeneración, dice, los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Entonces ellos pensarían, bueno, nos va a dar una tribu a cada uno, un sector, y a mí ¿qué me tocará? ¿Me tocará Jerusalén? ¿Me tocará Judea? ¿Me tocará? ¿Dónde me tocará? Bueno, entonces la madre de estos dos muchachos dijo, bueno, déjeme a mí que yo lo arreglo esto. Va ahí, entonces se adelanta y trata de que sus dos hijos estén bien posicionados. Y los demás, claro, estaban con una bronca, se enojaron porque dijeron, pero se nos adelantó. Y Judas era el que más enojado estaba, porque por varios cuerpos Judas era el más inteligente, el de la mente más aguda, dice la hermana White, que no sé si la palabra inteligencia es la correcta, pero el de la mente más aguda, el más, el más sabio, el más inteligente, no sé si decir sabio, pero el más inteligente del grupo. Era por lejos una persona muy despierta y muy rápida.
Entonces Judas estaba medio enojado con esta proposición que le había hecho la madre de Santiago y Juan. Vamos a volver a Juan 13. Entonces, claro, cuando llegaron a ese lugar, la última cena, bueno, no sabían que era la última ellos, por supuesto, pero en el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como los había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabía que su hora había llegado, sabía que iba a ser crucificado en pocos días. Entonces, en pocos días, mejor dicho, al día siguiente. Pero sin embargo, Jesús siguió con el plan que estaba trazado por el Señor. Sabía que su hora había llegado. Esto habla de un plan que Dios tenía para la restauración, para la salvación del ser humano. Y entonces Jesús decidió cumplirlo hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a parar ahí. Cuando Judas ve esto, entonces él dice, no, evidentemente, cuando en el versículo 5 dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando Judas vio esto, saben que en el Deseo de otras gentes dice que cuando Judas ve este acto, primero todos se sorprendieron cuando vieron a Jesús lavando los pies de los discípulos, pero cuando Judas lo vio, se sintió ofendido. Al principio se sintió asombrado, pero después cambió enseguida, porque ya su decisión ya estaba tomada. Entonces se ofendió, le ofendió que Jesús, el supuesto rey, el que iba a ser rey, este es el rey. ¿Cómo va a lavar los pies de los discípulos? Y entonces se ofendió, dijo, y Jesús, Judas se dio cuenta, pensó en su corazón, dice, no, este no es el rey que yo quiero. A este rey yo no lo voy a seguir. ¿Cómo tiene esta actitud de siervo? Y saben que hay muchas veces que nosotros no entendemos las cosas que Dios hace. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 6 de Juan 13 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y saben que a lo largo de la historia hay como una especie de constante. El ser humano no entiende muchas cosas las que Dios hace. Eso les ha pasado a muchos. Saben que no comprender las cosas de Dios es normal para el ser humano. A veces nosotros creemos o pretendemos entender todas las cosas que Dios hace, pero ¿cómo nosotros vamos a entender la mente de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a poder entender muchas de las cosas que Dios hace? Dios no nos pide permiso para hacer las cosas. Dios tiene su plan trazado y lo desarrolla de acuerdo a su voluntad, porque Él ve el final desde el principio. Nosotros vemos parte de las acciones de Dios en un momento determinado y no entendemos por qué Dios hace tal o cual cosa. Y hay muchas veces que nosotros no entendemos muchas cosas, ¿saben? Pero eso no es nada extraño, porque nosotros no tenemos el conocimiento pleno de las cosas de Dios. Es lo mismo que a veces uno le pregunta a un chico algo, los chicos tienen muchas dudas y empiezan la edad de los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Se acuerdan? Los que son padres saben que cuando empiezan a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el mosquito me pica? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque quieren entender todo. Y a veces uno no le puede explicar todas las cosas, ¿no? Lo mismo que a veces los chicos se ponen, y bueno, ¿y los bebés? No quiero profundizar para no crear conflicto en la familia que hay acá, pero se pone a preguntar sobre los bebés. Y a veces uno trata de explicarlo de acuerdo a la edad de cada uno, pero hasta nosotros mismos no sabemos realmente cómo es el milagro de la vida. Un médico lo puede explicar perfectamente bien, pero ¿cómo? ¿Cómo es que se fecunda un óvulo
ese misterio de la vida es algo que nosotros no podemos explicarlo. Podemos, mejor dicho, podemos explicarlo, pero no podemos darnos cuenta cómo Dios ha hecho toda esa maravilla. Muchas cosas que Dios hace nosotros no las entendemos. Cuando Larisa era chica, tendría 2 años, Marta se me acuerda, cuando comió ese hongo en el jardín, 1 año y medio. No tenía 1 año todavía. Bueno, estaba gateando y sale afuera y de repente está masticando algo, Marta lo ve y era un hongo, había comido un hongo. Y ella no, y era un hongo no de los que nosotros conocíamos que era comestible, sino otro, que no sabíamos si era venenoso o no. Ahí nomás, Marta la llevó al hospital, yo estaba en el colegio, me llamó, fui al hospital, y cuando llego, le había metido una sonda por la nariz para hacer lavaje de estómago. Y ella lloraba, estaba desesperada, ¿no? Porque, claro, imagínense que de repente la propia madre la lleva a un lugar donde hay un montón de gente vestida con guardapolvos blancos, y viene alguien con una manguera, una cosa extraña, se le mete por la nariz, le hace doler, le llena, le mete agua por ahí, y ella empezaba a vomitar, porque claro, al meter agua en el estómago, le hicieron el lavaje, vomitaba. Llego yo y me mira a mí desesperada como diciendo, sacame de acá. Y yo en lugar de sacarla de ahí, la ayudo porque estaba pataleando como loca, entonces la ayudo a sostenerla. Entonces, ¿cómo le explicamos nosotros a un chico una situación así? Y los médicos hicieron lo que tenían que hacer. Ante la duda, porque no sabían qué hongo era, no teníamos una muestra ahí, hicieron lo que había que hacer, hicieron lavaje de estómago y limpiaron todo. Pero ¿cómo a veces nosotros podemos explicarle, o cuando le damos una vacuna, un bebé lo llevamos al hospital y de repente le provocan un dolor que no pueden entenderlo? ¿Cómo le explicamos? Muchas veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos y que Él no nos puede explicar. No nos puede explicar las cosas que Él hace. Es como le dijo Jesús acá, ¿no? A Pedro, lo que yo hago tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Y en el versículo 8 dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No, nosotros con los absolutos, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no, jamás, nunca, siempre. Tenemos esos términos absolutos, hoy en la escuela sabática decíamos, no, nosotros decimos, nunca voy a hacer esto, nunca voy a hacer lo otro. Y a los 2 días estamos haciendo lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. O sea, siempre con nuestros absolutos, así tiramos frases como que estamos seguros de lo que hacemos o de que dejamos de hacer. Y acá Pedro dijo, no, jamás, nunca me vas a lavar los pies. Y él le dijo, mirá, Pedro, si yo no te lavo los pies, vos no vas a poder estar conmigo en mi reino. Ah, no, dijo Pedro, en el versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza, pegame un baño. Y ahí Pedro se entregó. Dijo, bueno, está bien, Señor, yo no entiendo qué es, cómo es, pero yo me entrego, yo me rindo. Si vos me decís que hay que hacer algo, yo lo hago. Listo. Pedro, los absolutos, va de una punta a la otra. Y nosotros a veces actuamos de la misma manera. Pero saben que esto de no entender a Dios no es una cosa solamente nuestra, sino, fíjense, la primera vez que un ser humano no entiende a Dios, le pasó a Adán y Eva, le pasó a Eva, mejor dicho, ¿no? Porque resulta que Dios le había dicho que había un árbol que no podían comer, y ella no entendía por qué no lo podían comer, ¿no? Y en el relato bíblico, Dios le dijo, del árbol de bien y de mal no comerás, le dijo a Adán, ¿no? Entonces, pero después Eva dijo, cuando la serpiente le preguntó, dijo, no, del árbol que está en el medio del huerto. Dios no dijo que estaba en el medio del huerto. Dios le dijo a Adán, del árbol del bien y del mal no comerás. Pero sin embargo Eva dijo, no, del árbol que está en el medio del huerto. En realidad estaba en el centro de su cabeza, no estaba en el centro del huerto. Al menos la Biblia no dice que estuviese en el centro. Ella dijo que estaba en el centro, porque ocupaba el centro de su pensamiento era ese árbol. ¿Por qué no podemos comer de ese árbol? ¿Por qué Dios no me lo explica? Y aparece la serpiente y le dice, mirá, lo que pasa es que, escuchame, y la cosa es clara, Dios no quiere que seas igual que Él, que seas igual que Él. Si yo, que era una serpiente, comí de ese árbol y ahora puedo hablar con vos, imagínate, vos el día que comas, saca tu conclusión, vas a ser igual a Dios. Entonces, el no entender a Dios y el no confiar en Él
terminó de que este mundo es lo que es hoy en día, por la desobediencia, el engaño que sufrió Eva. Eva no entendía los planes de Dios. ¿Y qué pasa con los profetas? En Daniel 12, versículo 8 y 9, hay una frase que es muy conocida por nosotros, ¿no? Donde Daniel escribió todo el libro, ¿no? Escribió todas las revelaciones, todas las profecías, las visiones que el ángel le daba. En el versículo 8, 12 y 8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Explícame, porque en el capítulo 8 él no entendió y en el capítulo 9 aparece el ángel que le explica la visión. Pero en este caso, Daniel quiso entender y en el versículo 9 del 12 dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel no entendía, no entendió. Y el libro de Daniel quedó sellado hasta el tiempo del fin. Entonces Daniel tampoco entendió, muchos profetas no entendían. En el Salmo 139, hay un salmo muy conocido, 139, que da, se ha hecho con el texto del Salmo 139, se ha hecho una canción muy bonita, ¿no? En el 139, versículo 4 del 4 al 6, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y después viene la parte que mencionaba de la canción. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿No? El conocimiento, cuando nosotros empezamos a entender lo maravilloso de Dios y su grandeza, nuestro corazón se llena de maravilla y decir, pero es increíble las cosas que Dios ha hecho. Y unas páginas anteriores en el libro de Job lo dice en forma magistral. Job capítulo 26, fíjense, ¿no? Hablando de la sabiduría y las maravillas de Dios. En Job 26, 14, en el 12, vamos a empezar desde el 12. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién no puede comprender? Cuando nosotros vemos las maravillas, recién estamos tocando los bordes de su sabiduría, los bordes de su camino. Recién estamos, cuando nos ponemos a investigar sobre las maravillas de las estrellas, las galaxias, o las maravillas que hay dentro del átomo, dentro de las partes internas de las partículas esenciales, nos ponemos a pensar que lo maravilloso que es Dios, y estamos recién tocando los bordes, recién nos estamos asomando al conocimiento. Hay cosas que son increíbles, maravillosas, y no las podemos entender. Ahora, ¿cuántos pasajes difíciles de entender en tu propia vida? Cosas que te han pasado, a todos nos han pasado cosas, ¿no? ¿Cuántas veces han pasado cosas en tu vida que uno no puede entender y uno se pone a pensar, ¿y dónde estaba Dios en ese momento? ¿Qué pasó esto, pasó aquello? A veces hay cosas que no las podemos entender. Tampoco María y Marta entendían, ¿dónde estaba Jesús cuando mi hermano murió? ¿Por qué no estabas acá? Y ellas lo entendieron después, porque Jesús estaba preparando un plan mucho mayor que era el de resucitar a Lázaro. Pero en el momento que murió, decían, pero ¿y Jesús que lo quería tanto? ¿Por qué no estaba acá? ¿Qué pasó? ¿Y en tu vida no te ha pasado algunas veces estas cosas? De ponerte a pensar, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto, cuando pasó aquello? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba siempre. Pero había cosas que Dios no nos podía explicar en ese momento. Hay cosas que no las podíamos entender. Y esto es una constante en la historia del ser humano, que el ser humano trata de entender a Dios y no puede explicarlo. Saben que a veces cuando ocurren cosas, ocurre algún hecho determinado y nosotros vamos a visitar a una persona y la persona no entiende por qué pasó esto que pasó. A veces puede ser un fallecimiento de alguien, un accidente, una separación o lo que sea, ¿no? A veces uno llega
y la persona no tiene explicación, no puede entender por qué pasó. Y ahí salimos nosotros con nuestra explicación. Muchas veces podríamos bien callarnos la boca, ¿no? Porque muchas veces damos explicaciones a las cuales Dios no da explicación. A veces nosotros tratamos con nuestra teoría, con nuestra idea de que pretendemos conocer perfectamente a Dios, tiramos una idea, una explicación de algún suceso, y a lo mejor estamos errando, pero feo, nos estamos equivocando mucho. Muchas veces, como los amigos de Job, lo que tendríamos que hacer es ir, los amigos de cuando se encontraron con Job estuvieron sentados con él, acompañándolo durante una semana sin hablar. A veces nosotros tendríamos que hacer eso, acompañar a la gente sin hablar, sin tratar de explicar a Dios por qué hace las cosas. Porque después los amigos de Job, cuando empezaron a tratar de explicar, le erraron, se equivocaron. Y a veces nosotros tendríamos que callarnos la boca, simplemente acompañar a la gente que está pasando por algún problema. En el libro de Job también, en el capítulo 42, hay una frase de Job muy, muy elocuente, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que entendemos todo, que conocemos a Dios, pero en el capítulo 42 de Job, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, después de pasar todo, Job se quejó, tenía motivos para reclamar a Dios y preguntarle por qué. Dios tenía motivos por todas las cosas que nosotros hemos leído, ¿no? Pero en el capítulo 42, ya bastante avanzado el libro, ya casi en el final, Job dice: bueno, yo antes creí que había conocido a Dios, pero realmente ahora lo entiendo, ahora me explico por qué me pasó lo que me pasó. Ahora entiendo. Pero sin embargo, Job, en todo el tiempo, desde el principio del libro hasta el final, él nunca renegó de Dios. Él siempre confió. Él siempre: no entiendo, Señor, lo que está pasando, pero confío. Yo sé que vos estás al mando. Voy a seguir esperando para encontrar la explicación. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso tendría que ser nuestra actitud. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero confío en ti y sigo adelante porque no sé qué es lo que viene. Pero quiero estar aferrado a tu mano para que cuando venga lo que tiene que venir pueda estar firme. Hay una parábola que nosotros conocemos, que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan, no? Que el trigo y la cizaña aparece en el sembrado de trigo, aparece cizaña. Y los obreros le preguntan al dueño del campo, le dicen: bueno, señor, ¿querés que vayamos, arranquemos todo la cizaña? Dijo: no, déjalo, porque esto tiene que, al arrancar la cizaña, usted conoce la historia, al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Esto déjalo, que en el final, cuando la cosa madure, ahí vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces a veces cuando le preguntamos a Dios: Señor, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué pasó esto? Déjalo, porque esto tiene que seguir adelante, lo vas a entender en el final. En el final, cuando estemos ya cerca, cuando ya estemos en el umbral de la eternidad, vamos a entender muchas cosas de las que nosotros no entendemos. Y saben que a veces había una corriente que surgió en los primeros siglos del cristianismo, que era el gnosticismo, que hasta el día de hoy sigue. Y yo lo busqué en el diccionario, y el gnosticismo es, la definición, dice: doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la fe cristiana con creencias judías y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas. Las religiones orientales, yo antes de ser cristiano anduve vagando por ese tipo de doctrinas, por ese tipo de ideas, y las religiones orientales se basan todas no explican nada, es todo misterio, no explican nada. Te dicen que para entender algo tenés que contemplar tu interior. Bueno, es totalmente opuesto a lo que dice el cristianismo, ¿no? Para entender algo no tenés que mirar tu interior, tenés que mirar afuera, donde está Dios. Pero bueno, el gnosticismo es esa idea, ¿no? De mezclar el cristianismo con el misterio, con la intuición, con aquellos secretos que solamente algunos elegidos lo pueden entender. Ese es el gnosticismo, ¿no? Los gnósticos entienden eso. Pero sin embargo, Dios no quiere que nosotros no tengamos ningún tipo de entendimiento. ¿Por qué Dios no nos explica las cosas cuando nosotros le pedimos: Señor, explícamelo porque no lo entiendo?
Vamos a buscar acá mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Capítulo 16 de Juan. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Tengo muchas cosas para enseñarte, pero no las podés entender, no te las puedo explicar. Pero no van a quedar siempre en el misterio. Fíjese lo que sigue diciendo, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay muchas cosas que Jesús nos podría explicar, pero no las podemos sobrellevar, no las podemos entender, nuestra mente no está preparada. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 3. Estoy hablando de los apóstoles, ¿no? Dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Después de la crisis que pasaron los discípulos por la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, después estuvo 40 días con ellos enseñándoles las cosas del reino. Ellos ahí ya estaban capacitados para recibir lo que antes no. Ahí estaban capacitados para entender muchas cosas profundas del reino de Dios que no antes no podían entender. Dios no quiere rodearse de misterio. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros no podemos entender y Dios no nos puede revelar. Hay un hecho, ¿se acuerdan en la curación del siervo del centurión? ¿Se acuerdan de eso? En Lucas 7:6. En Lucas 7:6 habla de un hecho interesante que viene un centurión pidiéndole a Jesús que cure a su siervo. Y entonces cuando Jesús está dispuesto a ir con ellos, el versículo 6, Lucas 7:6, dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este, ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión entendía cosas que el resto del pueblo no lo entendía. Había cosas que, dice, se maravilló de la fe. ¿Qué entendimiento que tenía este centurión de las cosas del reino? ¿Cómo entendía bien la forma que Jesús operaba, el poder que él tenía? Él sabía que no hacía falta que estuviese ahí, siendo que los demás esperaban que Jesús pusiese la mano sobre ellos. El centurión dijo, no hace falta. Ni siquiera soy digno de que entres en mi casa. Da la orden y yo sé que esto va a funcionar. Él tenía conocimiento, más que otros, más que muchos del pueblo. Saben que, volviendo a Juan 13, en la última cena, cuando les contaba que cuando Judas vio cómo Jesús lavaba sus pies, se ofendió. Y entonces dijo, bueno, ya está. Esto fue la gota que rebasaba el vaso. Judas tenía un plan para llevar adelante, que el plan de Judas era brillante, era impecable. Entonces Judas decía, bueno, Jesús no quiere ser rey, pero yo voy a darle una mano, porque él no se anima, parece como que le falta decisión. Bueno, yo le voy a ayudar, a Jesús a que se decida ser rey. Entonces dijo, bueno, a ver cómo puedo hacer esto. Ya está, dijo él, lo voy a entregar, entonces cuando lo apresen, él, haciendo demostración de su poder, se va a librar. Y él dijo, total, si él va a morir, si está escrito que él va a morir de todas maneras. Y si está escrito que no va a morir, no va a morir.
Entonces, de cualquier manera, yo salgo bien parado porque yo voy a ser el segundo, el que lo ayudó a subir al trono. Entonces, o sea, el plan que elaboró Judas era brillante. Y a veces nuestros planes brillantes, nuestras explicaciones brillantes sobre el Evangelio, a veces nos llevan a un callejón sin salida como el que le pasó a Judas. Muchas veces tratamos de explicar las cosas, tratamos de dar una manito a Dios y terminamos como Judas. Judas pensaba que era el más inteligente y realmente era muy inteligente. Pero el más inteligente fue Pedro, que en su torpeza, su ignorancia, él se rindió ante los brazos de Dios, se rindió ante los pies de Jesús y se arrepintió y Dios lo restauró. Fue más inteligente Pedro, a pesar de su tosquedad, de su falta de conocimiento. Era un pescador rudo que no tenía mucha instrucción. Pero Judas era un tipo brillante y fíjense cómo terminó. A veces nuestras conclusiones, nuestras decisiones y nuestros planes para tratar de explicar las cosas como Dios las hace, nos llevan a un callejón sin salida y nos perjudican. No tratemos de explicar todas las cosas que Dios hace. Hay cosas que Dios hace y no las explica. Y saben que cuando a veces nosotros le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista desde la cárcel manda a unos discípulos a preguntarle, Señor, ¿eres el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Juan también tuvo dudas sobre Jesús. Y él no entendía, pero si yo soy el que preparó el camino del Señor, yo soy su pariente, entonces, ¿por qué es que ni siquiera vino a visitarme? ¿Por qué no me libró de la cárcel? ¿Por qué no me vino a visitar? Entonces, pero sin embargo, Juan llegó al martirio, llegó a ser sacrificado dentro de la cárcel sin que Jesús le explicara por qué no iba. Pero sin embargo, él aceptó lo que Dios tenía preparado para él sin tratar de explicarlo. ¿Saben que a veces hay temas que nosotros no entendemos? El otro día hablando justamente con un hermano psicólogo, con Marcelo, él me decía, bueno, cuando una persona tiene una duda durante un tiempo, no puede soportar mucho tiempo tener una duda. Entonces, cuando tiene una duda y esa duda persiste, uno empieza a elaborar conclusiones, empieza a elaborar explicaciones. Entonces, la explicación que más le cuadra, que más le convence, adopta eso como si esa fuese la solución. Entonces, a veces nosotros no entendemos pasajes de la Biblia, no entendemos a Dios y tratamos de explicarlo a nuestra forma de ser, a nuestras propias conclusiones. Y muchas veces nos equivocamos. Los mejores pensamientos, el mejor intelecto se puede equivocar. Le pasó a Judas. Cuando tenemos una duda y estamos delante de Dios y le pedimos una explicación, muchas veces Él nos dice, mira, no te lo puedo explicar. Ahora no lo entendés, lo vas a entender después. Cuando nuestros hijos nos preguntan alguna cosa y no se la podemos explicar, lo único que podemos decir es, espera, no te lo puedo explicar ahora. Y le podemos dar un abrazo. Jesús está dispuesto a darnos un abrazo y acompañarnos, aunque no nos pueda explicar todas las cosas. La mejor forma de terminar una discusión, la mejor forma de terminar un cuestionamiento con Dios es rendirnos en sus manos y decir, bueno, Señor, no lo entiendo, pero lo acepto. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos y no las vamos a entender hasta que estemos en su presencia. No dilatemos nuestra entrega. Dice en el último versículo que leo, segundo de Timoteo 4:7, cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando tenemos una duda, tenemos algo que no entendemos, no nos quedemos en eso. Hay muchos que dilatan su entrega, que dilatan su consagración, que dilatan la decisión de dedicar su vida a Dios, porque hay cosas que todavía no las entienden. Si queremos tener todo claro, ese día no va a llegar nunca. Nunca va a llegar ese día. Pero si nosotros vemos que el Señor dice, bueno, esto es así, 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 aunque no lo entendamos, rindámonos ante Él. Entreguemos nuestra vida y digámosle, Señor, no lo entiendo, pero yo avanzo. No lo entiendo, pero creo en ti y sigo adelante. Te pido, Señor, que aclares mis dudas y si no las aclaramos ahora, bueno, las entenderemos cuando estemos en el cielo. Aceptemos que no entendemos todo acerca de Dios
y dediquemos nuestra vida, aunque no entendamos, entreguémonos en la mano de Dios, porque Él va a ser el que nos conduzca a la vida eterna. Amén.